Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a La Voz Inclusiva Radio. Este espacio se hace posible gracias a la unión de La Voz Inclusiva Radio y Desarrolla tu Mente, entidad de formación en habilidades deportivas y gestión, que incluye cursos de coaching deportivo, neurociencia aplicada y gestión de entidades. Bueno, hoy empezamos el cuarto ciclo de este mes, que es el ciclo llamado El Viaje del Héroe. En este caso, El Viaje del Héroe es un proyecto, es un libro, es formación, es radio ahora a partir de hoy y espero que sea una serie audiovisual también a medio plazo. Básicamente es la vida de muchas personas que se sentirán identificadas y aprenderán a básicamente ser más felices, porque es de lo que se trata y es a lo que venimos aquí, a ser más felices. Hoy vamos a dividir, bueno, este libro, este Viaje del Héroe, tiene ya una melodía propia, es un rap creado por Lareo y que vamos a poner ahora para que lo escuchéis nada más empezar. Mientras solucionamos el tema de la música, este no es el rap, obviamente. Sí, vamos a ir viendo cómo lo solucionamos. El Viaje del Héroe se compone de 4 libros, el primero de los cuales estará terminado a final de 2019. Lo que hemos decidido los dos autores es lanzar un primer capítulo de prueba, un primer capítulo en el cual tenemos ese autocontenido e inicia la serie y creemos que es suficientemente importante y suficientemente expresivo como para lanzarlo ahora como señal de lo que va a venir hasta final de año. Hoy vamos a dividir como siempre el programa en 2 partes. La primera parte va a ser la narración de este primer capítulo y la segunda parte va a ser una mitad disertación sobre el mismo y entrevistas a la coautora Alicia, que está aquí a mi derecha, a Pedro Cabezas, que también es colaborador y será colaborador de la radio, y entrevista al creador de la música del Viaje del Héroe. Por lo tanto, vamos a poner música de 30 segundos y comenzamos la narración del primer capítulo del Viaje del Héroe. Quien me conozca dirá, ¿cómo no? Tenía que empezar con la pasión. Sí, la pasión, la fuente de felicidad diaria, lo que te hace levantarte cada día. Es la base, el comienzo y los preliminares de toda historia de interés. Siento verdadera envidia por todo aquel que se me acerca y me pregunta cómo orientar su vida.
yo no tuve la oportunidad de siquiera concebir hacerme esas preguntas, ni tener personas alrededor que pudieran ser mis mentores en tan difícil labor. Viví bien mi infancia y juventud y luego la mayoría de edad y la inercia me llevó hasta donde quería estar. Pero no hubo catarsis ni catalizadores de dos piernas que me transmitieran que si te paras y piensas, no solo sirve para estudiar u otros menesteres, sino que también se aprende a ser. Hace ya muchos años que manejo el concepto de estudiar formas de moldear vidas para ser felices, pero tuvo que ser, cómo no casualmente. ¿La casualidad existe? Definitivamente no. Cuando una persona anónima me escuchó disertar sobre la felicidad y el objeto de la formación que imparto, en una conversación cualquiera, y reconoció mi trabajo y lo identificó en un concepto, el Ikigai. Desde entonces no he podido dejarlo de lado en ninguna de las formaciones o procesos de coaching, talleres e incluso charlas con amigos. Es un lujo que las generaciones que entran ahora en un complicado mundo profesional o simplemente abordando diferentes etapas en la vida tengan la oportunidad de ilusionarse y ubicar correctamente sus ilusiones dentro de un marco realizable. ¿Es el Ikigai un concepto nuevo? Sin duda no lo es. En toda época anterior ya se manejaban términos, métodos y herramientas que nos llevaban a una vida más plena. Además de ser un concepto real que una parte de la sociedad practica, el Ikigai une términos abstractos y concretos, los enlaza para llegar al encuentro deseado. La isla de Okinawa es el origen reconocido de este concepto, cuna del Ikigai y lugar del mundo famoso por su tasa de centenarios, personas con más de 100 años. Esta calidad de vida y de gente feliz, que combina sus ilusiones y aficiones con su trabajo, por el que le pagan y principalmente se sienten útiles hasta la muerte, no es única en el mundo, pero no deja de llamar la atención que otras, como en otras partes del planeta, por ser contrario al estilo de vida que llevamos habitualmente. Por todo ello, este es el primer capítulo del viaje del héroe, porque es un comienzo. Tener oportunidades es un lujo y darlas un orgullo. No desaproveches el conocimiento de uno mismo que da a descubrir tu Ikigai. El viaje del héroe es una aventura narrada con carácter educativo. Es el viaje que todo deportista recorre total o parcialmente a lo largo de su vida. Es un viaje paso a paso que nos cuenta las historias de 5 personajes, 5 vidas, 5 ilusiones y, por supuesto, la vida del profesor que les guiará. Cada persona es un héroe y todos hacemos un viaje que nos lleva a superarnos cada día. Es un proceso de aprendizaje, transformación, superación o consolidación de lo que vamos a buscar ahí fuera. El lector se sentirá identificado en cualquiera de sus partes, donde encontraremos un reflejo de nuestro día a día, nuestro caminar como héroes a través de un mundo extraordinario del deporte en este caso. Este viaje es una metodología, es un proceso de ayuda, es un proceso de perfeccionamiento, dirigido a deportistas, instructores, gestores, pero en definitiva a cualquier persona con ilusión por progresar. Según Robert Dills, uno de los pioneros de la programación neurolingüística y otras metodologías aplicadas a la psicología, la diferencia entre un campeón y un héroe está en que cuando aparecen las dificultades, el campeón lucha contra ellas para dominarlas y destruirlas. El héroe, en cambio, opera a un nivel superior, buscando la transformación de sí mismo y de su relación con las dificultades. Así, no solo se transforma y mejora, sino que cambia su entorno y la relación con él. El viaje del héroe es un viaje de transformación. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido llamados a la aventura. Puedes llamar aventura cualquier actividad que te saque de tu zona de confort. Nos hemos resistido, no deseamos salir ahí fuera, incluso rechazamos la posibilidad de esa oportunidad que nos brinda la vida. De ahí es donde, con suerte, o deberíamos llamarlo casualidad, aparece un maestro, mentor, guardián, no importa cómo le llames, que te hacerá el siguiente paso, un paso importante hacia tu pasión, hacia lo que deseas y sabes hacer bien, pero que no te atreviste a probar. Encontrarás aliados por el camino, afrontarás pruebas menores o definitivas, terminarás encontrando la recompensa de cumplir tus sueños. Y después, ¿qué ocurre tras este camino, tras el éxito? Tras la falta del mismo, la vuelta a comenzar, el retorno con todo lo que ello conlleva. Cada día vivimos un comienzo y un final, y debemos saber por qué y para qué nos levantamos. De ahí nace nuestra pasión, y descubrir tu pasión es nuestro comienzo de viaje. El deportista es el héroe, y como describió y analizó Joseph Campbell en 1949, pasará por un viaje largo y plagado de obstáculos con un solo fin: ser feliz con lo que eres y haces. Comienza la aventura. Espero que este libro te aporte un grano de arena más a tu felicidad.
Les gusta llamarle profesor, al menos los que le conocen bien. Él no lo inventó. Fue en la primavera de 2014 cuando Lidia lo dijo por primera vez tras 2 horas de charla, que parecieron 10 y que deseaba hubiera sido el día completo. De complexión fuerte, 45 años, y con aspecto elegante pero informal, su pelo ya muestra el paso del tiempo, o como bien dice, la experiencia que se le escapa por la cabeza. Su mirada transmite tranquilidad y serenidad. Aquella conversación de verano estaba destinada a ser banal en el Coffee Library de Londres, como tantas, pero esta vez fue diferente. Lidia siempre lograba sacar lo mejor de él y sus mayores pasiones. Aquella tarde, él descubrió que tenía que sacar algo de dentro, que retenía desde siempre. No podía más aprender sin beneficio alguno para los demás, la vocación por guiar a los que se acercaban a él. Era el momento de convertirse en una carretera de doble sentido. No solo se trata ahora de aprender, de observar y de transformarse a sí mismo. Ahora el reto será transmitir ese conocimiento y experiencia a los demás. Desde entonces, el profesor ayudaba y tutorizaba a diferentes niveles a las personas que acudían a él a pedir ayuda, ya sea para asentar sus valores y creencias, o bien evaluar y mejorar la relación entre los que ellos eran, aprendían y transmitían con su comportamiento. En ese Coffee Library, un lugar especial y con un café, comenzó la historia del viaje del héroe. Pero ahora estamos con otra historia, la historia de Lidia, una mujer con todo ganado, con una vida perfecta, pero que necesitaba algo más, un punto de inflexión. Lidia tenía en ese momento 28 años, deportista por afición desde que tiene uso de razón, pelo rubio, complexión delgada y atlética. Se fue muy joven al Reino Unido, a los 16 años, y ya no volvió a su querida España con su familia. Eso le ha hecho despegada y distante en ciertos casos. Resolvió por sí misma los problemas y vicisitudes del día a día. El profesor daba el 200% cuando se enfrentaba a un caso como el de Lidia, porque lo que más le hacía ilusión era el interés de las personas por transformar o mejorar su vida, desde los detalles hasta una transformación global. Siempre devolvía más de lo que se le daba, solo con una condición: la pasión debe instar a sus alumnos a mejorar, y su involucración tiene que ser total para llegar a buen término. No existían las medias tintas con él. Así se tomó la petición de ayuda a Lidia como una llamada de auxilio, y ante una llamada de auxilio, él siempre acudía. No importaba el lugar ni el momento. Lidia había vivido su carrera profesional de una forma inercial, sin parar, sin reflexionar qué le había llevado hasta allí, lo que le hizo continuar con éxito, pero sin realmente llegar a tener conocimiento de por qué, para qué y cómo lo había hecho. No era una persona de costumbres, pero cuando un lugar le atraía, por hacerle sentir algo especial, no lo abandonaba jamás. Desde hace un año, solía pasar cada 2 semanas, o incluso antes, por la calle Oxford Street a su Coffee Library favorito de Londres a tomar café. ¿Tomar café? Eso era lo de menos. Ese lugar le traía buenas sensaciones, buenos recuerdos, calma mental, apertura de ideas, y estimulaba su ilusión y su imaginación. Ambos habían tenido comunicación a distancia durante estos 2 años, pero hacía solo unas semanas que Lidia le había pedido verse de nuevo por sorpresa, sin dar una razón o motivo. Así lo hicieron, coincidiendo con un viaje del profesor a los alrededores de Londres en junio de 2016, y allí estaban. No sabría decirte desde cuándo. Despierto cada día vacía, con 1000 cosas que hacer, pero vacía. Simplemente sin energía. Afrontar un día más, y eso pues no es suficiente. Todo lo que hago día a día tiene sentido, pero es como si no me llevara a ningún sitio. Quizá no has encontrado tu Ikigai. ¿Qué es el Ikigai, profesor? El Ikigai es tu sentido de la vida, aquello por lo que merece la pena vivir, por lo que te levantas por las mañanas y te da ilusión y alegría. Si me permites, te voy a contar una fábula. Mira, Lidia, hace muchos años un joven practicante budista fue a ver a su maestro y le dijo: «Maestro, llevo ya 5 meses en este retiro y sigo tan perdido como cuando llegué. No me han enseñado nada. Continúo a la espera de encontrar mi destino, lo que debo hacer para ser feliz, por lo que vine aquí».
Esperaba que durante todo este tiempo alguno de ustedes nos diera las claves para ser feliz, útil, lleno de vida. El maestro, que había escuchado con atención su queja y con la tranquilidad del sabio que ha atendido a muchos discípulos en el mismo estado, le contestó: perdona, yo llevo 5 meses esperando a que me digas que vas a ser feliz. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tras un silencio, con el discípulo confundido, el maestro dijo: creo que ya sé lo que ha pasado. Has confundido las palabras esperar y descubrir. En el lugar en el que estamos, esperar significa morir y descubrir significa vivir. Yo no te puedo ayudar a morir, te puedo ayudar a vivir, pero ese descubrimiento debe ser tuyo. Tú eres el responsable de tu felicidad y quien tiene que descubrir cómo alcanzarla. Solo tú tienes la clave, solo tú puedes hacerlo. Como era habitual, tras una sentencia de este tipo, los alumnos, así le gustaba llamarles, alumnos de la vida, solían entrar en un shock de pensamientos de varios segundos. En esta ocasión, a Lidia le llegó a la mente de nuevo el hecho de que el profesor no le cobraba nada por las charlas, consejos o sesiones, e incluso realizaba viajes y pagaba comidas y café sin dudarlo, todo sin recibir nada a cambio. Lidia le preguntó en alguna ocasión al profesor: ¿por qué me ayudas si no me cobras para ello? ¿Qué puedo darte a cambio? Tengo mi vida resuelta con otros trabajos, Lidia, no te preocupes por eso. Pero era extraño. Era un comportamiento altruista en exceso y notaba que algún día el profesor le pediría algo. No sabía el qué. Era un misterio. ¿Por qué tanta ayuda? Mayormente cuando era el profesor quien deseaba continuar la comunicación tanto como ella. Solo hacía unos meses, en uno de los encuentros programados, el profesor mostró una admiración un poco exagerada por la capacidad de Lidia para la gestión de proyectos en organizaciones internacionales y le preguntó específicamente por su trabajo en el COI, algo que no tenía relación con el tema que trataron ese día. Ella solo quería seguir adelante con su apoyo, la llenaba personalmente y la ayudaba profesionalmente. Lidia, como el discípulo, la solución la tienes dentro de ti. Te propongo un viaje que comienza con el descubrimiento de tu Ikigai. Hay 4 preguntas que deberás responder y otras tantas que afianzarán tu camino. ¿Qué es lo que amas hacer? ¿En qué eres buena? ¿Qué necesita el mundo de ti? ¿Y por qué actividades te pueden pagar? Pero antes de nada, lo primero que debes aceptar es el cambio. La vida es cambio continuo, vaivenes y toma de decisiones que nos hacen percibir nuestra realidad como una cuerda floja en la que estamos de forma continuada a punto de caer. Es que es así tal cual como me siento. No hay día en que dude del camino tomado y del camino a tomar. Preguntas, y es que más preguntas que hacen de que mi comportamiento, la verdad es que sea errático por momento. Sí, Lidia, el cambio es lo único seguro en esta vida. Toma el cambio como una oportunidad, y las oportunidades son lo más valioso que se te puede dar, aunque luego depende de ti que las aproveches. Claro, desde luego. Esto que dices en verdad me hace pensar. La cantidad de oportunidades que me han dado. Pero, profesor, ¿cómo puedo mantener la motivación por vivir y trabajar? Con el paso del tiempo es que siento que cada día debo reinventarme y es que es agotador. Por eso te pido que hagas el esfuerzo de buscar tu Ikigai, porque una vez que lo descubras, se convertirá en una referencia para soportar y conducir tus ilusiones. Tengas la edad que tengas o en la etapa de vida que te encuentres. Además, el Ikigai cambia, evoluciona y se transforma con el tiempo. Tu Ikigai une tu pasado y tu futuro, asienta tu presente y te permite encontrar el equilibrio entre los 3 conceptos de tiempo. Entre nuestra experiencia y nuestra pasión, tú, Lidia, ¿tienes clara cuál es tu pasión? La pasión declarada de Lidia siempre fue viajar. Trabajar por el mundo sin importar el trabajo que fuera, simplemente conociendo gente y creando nuevos vínculos, pero eran otros tiempos. Ahora necesitaba algo más. Sí, claro. ¿Recuerdas cuando trabajamos esa parte de mi vida? Fue aquí justo donde ahora estamos. Me parece mentira que hayan pasado solo 2 años y es que estoy más perdida que nunca. Con todo lo que evolucioné asentando mi trabajo, solucionando los miedos de estar lejos de mi familia. Y ahora es que estoy de nuevo en el mismo punto de partida. No, Lidia, no estamos en el mismo punto de partida. Simplemente hace 2 años solo necesitaste un pequeño empujón al vacío. En 2 años he cambiado de vida. Me instalé en Londres, ya sabéis que es una ciudad difícil como ninguna para los extranjeros. He conseguido un empleo estable que me gusta, una empresa que es más que decente. Lidia trabajaba desde hace 2 años en una empresa de consultoría en marketing y comunicación, en la dirección de cuentas. Realmente se encontraba a gusto, pero esa sensación le iba por días. Pero no sé, como que me falta algo. No me es suficiente con lo que tengo, es que necesito algo más. Pero no logro saber en qué parte de mi vida lo encontraré. Es que me siento indecisa, como una niña perdida.
Necesito una reflexión completa y profunda sobre lo que hago aquí, ¿para qué? Tan lejos de mi casa. En primer lugar, deberías despejar tus complejos, tu mente y la percepción que tienes de ti misma, inseguridades, miedos. Aunque bueno, esa es otra historia que abordaremos en su momento. Lidia, relájate, tú sabes bien qué tienes que hacer aquí. Te invito a mirar atrás y hacer una lista de todas las ocasiones en que algo te pareció tan difícil de hacer que no lo considerabas posible, pero al final lo hiciste. A esa lista la vamos a llamar la lista de mi progreso, porque se trata de que progreses en el presente gracias a tu pasado. Ya lo entiendo. Las referencias de actos difíciles conseguidos en el pasado me llevará a tomar con confianza las decisiones en el presente. Exacto. En numerosas ocasiones, Lidia, me has comentado decisiones, pasos adelante que has dado. Haz una lista, amiga mía. Y Lidia comenzó a redactar una lista que debía ser interminable, pero que logró concretar en 6 puntos clave. Lista de mi progreso. 1. Superé mis limitaciones físicas que siempre pensé que eran inevitables. 2. Comencé a competir a los 12 años casi sin quererlo. 3. Pude elegir carrera universitaria. 4. Recuperé la forma tras una grave lesión sin ningún problema. 5. Pude mudarme e integrarme en el extranjero a pesar de estar sola en un nuevo país. Y 6. Mis superiores en la empresa siempre me han felicitado tras un proyecto. Lidia, lo que acabas de crear son un conjunto de anclas que te ayudarán en los valles de motivación de tu día a día. Tenemos que volver y avanzar hacia la búsqueda de tu Ikigai. En ese momento, el profesor le hizo un esquema en una servilleta de café. Él siempre usaba las servilletas para explicar gráficamente sus ideas, consejos o cualquier cosa que quería perdurar. Era una costumbre mezcla de su marcado carácter visual y su ilusión por todo lo que fuera salirse de lo establecido, lejos de los perfectos dibujos de sus colegas. Se podría decir que su vida pasaba de servilleta en servilleta, simple, ayudado por la palabra, siendo consciente que a sus alumnos se les quedaba más un dibujo que 1000 palabras, y que recordarían el lugar donde se hizo ese dibujo. Ahí estaba la clave. El dibujo del Ikigai no era más que un aspecto más que Lidia iba a absorber, porque el objetivo siempre era marcar de forma extraordinaria a quien participara de la conversación, con gestos, hechos y situaciones que se recordarán mucho tiempo. Como ves, Lidia, todo lo que buscamos puede resumirse en una servilleta, en un cuadro que tú tendrás que rellenar con tus pensamientos, ilusiones y verdades. ¡Wow! Parece el análisis de mi vida entera. En verdad no sé si seré capaz de hacerlo, profesor. Lidia miraba el esquema garabateado por el profesor con una mezcla de escepticismo y valentía, aunque ella sabía que podía llegar a hacerlo. Hasta la fecha, cualquier reto que el profesor le propusiera le asustaba con igual intensidad que le ilusionaba, y de esta forma se convirtió en un reto. Si lo he entendido bien, debo retomar mi sentido de la vida, mi ilusión, que al mismo tiempo me permitirá centrar mis objetivos. Profesor, veo que la mezcla de mi profesión con mi vida personal, incluso con el día a día, ¿eso es realmente conveniente? Lo es, Lidia, porque el día que consigas que tu trabajo sea parte integrada e ilusionante de tu vida, dejará de ser un trabajo y comenzará a ser una pasión, al igual que tu familia o tus amigos. ¿Conoces esa famosa frase que dice que el trabajo dignifica a la mujer y al hombre? Pues hay mucho detrás, y no es otra cosa que la realización del ser humano. Desde que la pirámide de valores del ser humano evolucionó hasta niveles más completos que la mera subsistencia alimenticia y de cariño, cualquier persona busca en el fondo ser útil a sí mismo y a los demás. Por eso tu trabajo, si así quieres llamarlo, es tan importante. Aquello no era una sesión, ni mucho menos, pero Lidia sí lo sentía como tal. Cualquier conversación con el profesor lo era. Siempre había acciones, conclusiones y un plan. Empezaré por el principio, como tú siempre dices. Me gusta la parte de describir lo que amas, lo tengo claro. Es que amo el deporte, amo a la gente y siento una gran necesidad de transmitir todo lo que he aprendido en mi vida. Eso es, Lidia, desde que te conozco el deporte ha sido tu forma de ser feliz. Siempre te he visto en los vídeos que tú misma difundes con una sonrisa al subir al dojo. Ya lo tienes, amiga, continúa y permite que te facilite la labor. Esto sería una forma, por ejemplo, de centrar y reflexionar. Responde a estas preguntas. En las épocas más felices de mi vida, ¿qué estaba haciendo y con quién? ¿En qué momentos te sientes fluir con el entorno? ¿Qué pensabas ser de pequeña o joven cuando fueras más mayor? Y aún hay más. ¿Tienes alguna cuenta pendiente por hacer en tu vida que siempre saques en las conversaciones? Las mejores experiencias de hace años, recuérdalas. Si tuvieras que volver a experimentarlas hoy, ¿cómo? ¿Con quién lo harías? ¿Qué despierta mi curiosidad a diario? ¿Qué temas son capaces de mantenerme despierta una noche o largas horas?
Seguro que los tienes todos muy cerca de tu cabeza ahora mismo. Si tuviera un mes libre y dinero para hacer cualquier cosa, ¿qué haría? Si mañana se acaba el mundo, ¿qué me gustaría hacer hoy? Y si el dinero no fuera un problema, algo difícil, ¿qué me gustaría hacer con ese dinero? Lidia, en ocasiones solo necesitas ese empujón que te haga comprender que tú eres la clave, el inicio y el fin, el catalizador de tus propias ilusiones. Lidia dedicó un buen rato a reflexionar sobre lo que realmente le apasionaba y le hacía feliz. El no depender del dinero para poder decidir lo que hacer siempre libera la mente y la imaginación toma el mando. Así, Lidia imaginó los buenos momentos con una sonrisa. Se imaginó por la noche leyendo sobre la historia y fundamentos de su deporte favorito hasta las 2 y 3 de la mañana, hablando y chateando con compañeros en España, buscando formación, o simplemente dónde están los maestros más conocidos en el Reino Unido. Se imaginó impartiendo talleres por el mundo, de karate aplicado a la educación infantil, a la salud, al bienestar de las personas en definitiva. Mezclar su pasión con el deporte, con la capacidad de comunicación que tiene. Se le ponían los pelos de gallina. Ahora te toca pensar en lo que eres buena, Lidia, lo que haces bien, lo que realmente te diferencia de los demás según tu opinión. Profesor, ¿cómo puedo saber lo que hago bien? ¿No sería pecar de prepotente el decir que soy la mejor? No te equivoques, Lidia, no se trata de ser la mejor, no estamos compitiendo. Se trata de poner encima de la mesa qué es lo que haces mejor por ti misma sin ninguna intención de competitividad con otros. De nuevo, prueba esto, pregúntate las siguientes sentencias. Mis mayores cualidades son, por ejemplo, y escríbelas, por lo que la gente me da las gracias y valora positivamente. La familia, amigos y compañeros se me acercan para pedir ayuda en los siguientes casos. O, por último, mis mejores logros o actividades hasta el momento han aprovechado mis cualidades en... Para averiguar esas preguntas, Lidia sacó a relucir su lado más impaciente. No podía esperar a conocer la opinión de su amiga Marta, su mejor amiga en Londres. Rápidamente consideró una buena idea el llamarla y también le serviría a ella para ahondar en su estado actual en su profesión, el pensar en lo que hacía bien. Eso le valdría para afianzar su Ikigai. Así es como pidió permiso al profesor para hacer una llamada que aportara luz a este punto. Solo serían 10 minutos, pero para ella era importante. Él no puso ningún problema. En los lugares donde quedaban el tiempo nunca era un problema. Parecía pararse por la intensidad de la conversación. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola guapa, ¿cómo te va la vida hoy? ¿Qué se te ha olvidado esta vez? Marta era otra española que vivía en Londres desde hace ya unos años, la mejor amiga de Lidia. Con ella compartía confidencias, trabajo y amigos. Marta, me tienes que echar una mano. Necesito que digas lo que la gente o tú misma podría necesitar de mí. Me parto contigo, Lidia, solo eso, ¿verdad? Bueno, es fácil porque me viene a la cabeza el día que fuimos a Burdeos y el director del Centro de Deportes Place du Parlament se puso frente a ti y te dijo: señorita, ¿y usted qué sabe de deportes? Todo tu orgullo de deportista y profesional salía a la luz. Le contestaste como si no hubiera un día de mañana, clara, concisa y con todas las fuerzas que tu condición de deportista de competición pudiera darte. Pero al tiempo, recuerdo perfectamente las palabras que usaste. Dijiste en perfecto francés: señor mío, ustedes no tienen un problema deportivo, tienen un problema de organización y para eso he venido por parte de mi compañía, para resolverles el dilema, organizar, aplicar métodos y hablar de deporte y deportistas. Ahí lo dejaste y sin duda fue la frase que inició toda la solución. Recuerdo que el director contrató a nuestra empresa para poder asesorarle de forma integral y como te dijo nuestro jefe: Lidia, si no te ves capaz de afrontar este reto, dímelo y no te haré sufrir y pasar por ello. Ahí, delante del director francés y de nuestro superior, dejaste claro que lo tuyo es la organización, el poner derechas cosas que están torcidas, y de eso se trata. ¿En qué eres buena? Sin duda tu capacidad de organizar, tu fuerza de voluntad y, por qué no decirlo, tu humildad. Realmente aquella situación me sirvió para enderezar mi camino profesional. Gracias Marta, te agradezco tu opinión. Me sirve para mis planes, ya te los contaré, que al final vas a ser parte de ellos. Volviendo a la conversación con el profesor, que había escuchado de fondo la misma, con una media sonrisa dibujada en su boca. Ahora, Lidia, bajemos a la tierra. Es la hora de combinar lo que más te gusta, lo que deseas, con lo que realmente te hará útil en esta vida. Ahí comenzarás realmente el descubrimiento de tu Ikigai. Como puedes ver, marcarte objetivos y descubrir lo que te haga vivir o bien sobrevivir puede marcar la diferencia entre estar vivo o muerto en vida.
Ve algo difuso averiguar lo que el mundo necesita de mí. Es que no lo sé, profesor. ¿Qué puede necesitar la gente de mí? Es difícil. Quizá deba de contestarlo ellos, ¿no? Cierto, tienes razón, Lidia. Recuerda que siempre que lo necesites debes echar mano a tu ecosistema, a la gente que te rodea. En ese momento, el profesor recibió una llamada y cortésmente pidió excusas a Lidia para poder atenderla. Era David, desde Madrid, que necesitaba enviar al profesor su análisis neurológico, su pirámide. Hablaba entusiasmado, había logrado dar con la clave de su insatisfacción y creía haber encontrado la forma de explicar a los demás por qué se equivocaban. Ahora sí podría encarar las dificultades. El profesor sentía especiales sentimientos por este chico. ¿Hombre? Quizá. Se veía reflejado en él y recordaba sus problemas de relaciones con los demás en su juventud, cuando la palabra bullying aún no existía, pero era un hecho día a día. El profesor no tuvo una niñez fácil, problemas familiares que le hicieron una persona muy reservada, demasiado. Es un firme creyente de la existencia de otras vidas y siempre afirma que en esta vida ha sido consciente de las obligaciones de transformarse tarde, ya adulto. A menudo identifica rasgos de su carácter que proceden de antes de nacer y que no han evolucionado en 4 décadas, para de repente agitarse y conseguir la transformación que le eleva a otro nivel de conciencia. Esa es la palabra clave del profesor cuando se mete en temas que van más allá de lo corpóreo o mental, y ahí es donde radica su diferencia con el resto. Debido a esas piedras en el camino que le atormentaron en su niñez y juventud, es por lo que cuando ve a una persona con situaciones similares, se vuelca en su ayuda. No quiere que se repitan esas experiencias en nadie. El profesor habla poco de sí mismo, algo que a veces hace intuir a sus alumnos que hay más secretos escondidos de los que parecen, y ciertamente los hay. El profesor tuvo que pedirle paciencia a David. Más tarde le llamaría y podría verle en Madrid en breve. ¿De qué estábamos hablando, Lidia? Ah, sí, de tu ecosistema. ¿Recuerdas hace un año en Madrid cuando nos vimos en el Hotel Colón y ahí dibujaste delante de mí a todo aquel que te rodea? Sí, lo recuerdo perfectamente. Ahí me di cuenta de lo acompañada que estaba sin saberlo apenas. La familia, los amigos, mis compañeros, incluso de ti mismo. Todos estabais alrededor. A raíz de aquel encuentro en el hotel en Madrid, Lidia había hecho ya un ejercicio de reflexión sobre lo que su ecosistema pensaba de ella, un completo análisis que no dejó de sorprenderla, puesto que siempre salen aspectos a relucir de la personalidad que no esperas que estén ahí, a los ojos de los demás. Lo tienes fácil si ya preguntaste al mundo, es decir, a tu ecosistema, lo que pensaba de ti. Solo tienes que hacer las relaciones adecuadas y formular las preguntas oportunas. ¿Cómo? No sé cómo enlazar lo que piensan de mí con lo que quieren de mí. Es muy fácil, haz una lista o recuerda lo que hiciste y deja espacio a la derecha en cada afirmación que la gente hizo de ti. Cuando tengas eso, transformas la pregunta de la siguiente manera. Si ven que esto es una cualidad positiva de mi carácter o personalidad, ¿cómo puedo ofrecer esta cualidad al mundo? Parece fácil, profesor. Lo escribiré con paciencia, en verdad, esta semana. No quiero llegar a conclusiones rápidas. En verdad es que esto es muy importante para mí. Claro, Lidia, encontrar tu Ikigai no es una cuestión de un día o de una semana, es tu futuro. Tu presente incluso se merece una reflexión profunda. En los días posteriores a este encuentro, Lidia no paró de analizarse, de poner en duda todo lo que sabía y de llegar a conclusiones. En particular, sacó a la luz un pequeño cuaderno que había rellenado cuando se vio con el profesor hacía tiempo y hablaron del ecosistema. Ahí, en ese cuaderno, estaban las opiniones de compañeros, familia, amigos, incluso de su maestro en Londres. Las preguntas eran lo suficientemente fáciles para contestar y deducir lo que deseaban que fuera ella para cada una de las partes preguntadas. Lidia cogió todos los comentarios y buscó puntos en común entre ellos. No le costó mucho porque era fácil deducirlo. Todos la calificaron con estos adjetivos: entusiasta, capacidad de comunicación, empática, altruista, valiente, asertiva, puntual y profesional, extrovertida, buena oyente, talento para los idiomas, enérgica, talento para la organización, habilidades para encontrar soluciones. La lista parecía interminable, pero la llevaba Lidia a conclusiones ineludibles que confirmaría con más investigación. Cuando se trataba de hablar de ella misma, o bien de valorarse, Lidia sentía especial repulsión, dado que era una persona de orígenes humildes, con gran autoestima, pero de forma natural, no adquirida.
por lo que lo veía como un proceso relacionado con estar por encima de los demás, y eso no iba con ella. Pero tenía que ponerse con ello, así que no tuvo más remedio que hacer el ejercicio de pensar por qué la valoran. Así, en su actual trabajo, en la multinacional consultora, según recuerda, siempre se había visto valorada en las reuniones y eventos de networking, pero más aún cuando había ejercido de cicerone en procesos de mentoring a nuevos empleados junior. Recordando eventos de empresa, llegaba a la conclusión de que su formación siempre era bien recibida y se llenaban las salas aún siendo de acceso voluntario. Pero ¿y en la vida?, se preguntaba. ¿Para qué le reclama su familia, su hermana, los amigos? Lidia tenía una especial forma de tratar a la gente. Amable, humilde, pero con carácter. No iba de víctima por la vida. Todos acudían a ella frecuentemente, cuando se producía un momento en la que había que mediar o realizar cierta interlocución. Parece como si la gente confiara en ella para dar la cara y consensuar. Eso percibía ella. El propio profesor valoraba enormemente esa cualidad en ella, la mezcla de empatía, determinación e intrepidez. En general, su capacidad para las relaciones sociales y profesionales. No en vano, no podía haber sobrevivido en Londres tan joven de otra forma. En ocasiones, le había dicho que sacara partido siempre de esa forma tan suya de relacionarse, incluso de su expresividad y su desenvolvimiento en países de distinta lengua, aun cuando no controlara el lenguaje al 100%. Lidia ya tenía 3 de las 4 piezas del puzzle que le iba a sacar de ese estado de indefinición que vivía desde hace un tiempo. Tú, amiga, tienes tanto de ilustre como desees. Tu comportamiento marca la línea sobre tus deseos. Si deseas ser feliz y acorde con tu Ikigai, y si tu comportamiento va en esa línea, con fortaleza y levantándote en cada caída lo consigues. Como los llamados ilustres, diferentes a todos, esos héroes anónimos, muy de vez en cuando. Lidia, tenemos que cerrar el círculo con la última pregunta. ¿Por qué trabajos pueden pagarme? A menudo el profesor intentaba bajar a la tierra conceptos abstractos, casi espirituales, con el fin de dar un tinte de realidad a sus métodos. Había encontrado en el Ikigai el concepto perfecto para ello. Unía lo abstracto y lo concreto, lo mundano y lo sobrenatural. Una vez pasadas las 4 partes del mismo, tocaba reflexionar en solitario. Ya sé que suena mundano y poco elevado como reflexión, pero recuerda que la felicidad es una combinación de expectativas, y una de ellas es la supervivencia del día a día. Lidia, por otra parte, y como te dije, el pago de un trabajo no solo es una recompensa económica, sino una recompensa para tu ego, algo que has hecho para los demás y que te hace sentirte de utilidad. Hombre, la verdad es que sé por lo que me han pagado hasta ahora, pero por lo que me podrían pagar es una buena cuestión. Nunca me lo había planteado, dado que siempre fui por inercia de un trabajo a otro. Cierto, esta pregunta es complicada porque realmente tendrías que repasar tu pasado, presente y futuro, buscando la ecuación perfecta que te haga darte cuenta del valor que tiene tu trabajo. Como hemos hecho antes, si te parece bien, sigue estas cuestiones para descubrir tu valor real. Pregúntate, ¿hasta ahora me han pagado por...? Siempre he querido ser recompensada por las siguientes actividades y enuméralas. Me han ofrecido trabajos o remuneración económica por los siguientes trabajos. O, por ejemplo, considero que las siguientes actividades son merecedoras de ser pagadas. Profesor, siempre he sido bien pagada y no me puedo quejar, pero tengo muchas dudas porque no considero que me hayan compensado los trabajos que realmente me han ilusionado, y es que eso es una gran diferencia. Sin duda, esta es la parte más complicada porque depende más de los demás y no solo de ti misma, con lo que no tendrás el control realmente, pero recuerda que esto es un juego teórico en el que caben todas las posibilidades. Así que no hay problema, realiza suposiciones, posibilidades, todo vale, Lidia. Lidia ya tenía las claves para encontrar, o mejor dicho, recuperar su Ikigai. Ahora llegaba el momento de trabajarlo, y debía trabajarlo en solitario. Ya volverían sobre ello cuando estuviera preparada. De esta forma, se acabaron el café, y tras despedirse con un sentido abrazo, acordaron hablar de nuevo en Londres o Madrid en 15 días. Habían pasado ya 10 días desde el último encuentro, y el intercambio de WhatsApp fue continuo, incluyendo muchas aclaraciones que fueron necesarias, dado que las preguntas a realizarse no eran de fácil respuesta, pero parece que al final lo había conseguido. En este tiempo había meditado sobre lo que necesita el mundo de ella y sobre lo que puede ser pagada por su trabajo.
¿qué necesita el mundo? A esa pregunta respondió con serenidad y con la base de las anteriores respuestas, y la respuesta fue organización. Ayudar a aprender a los demás a desarrollar sus habilidades en el trabajo y personalmente. Eligió estas habilidades porque Lidia consideraba con gran creencia que el mundo actual necesita líderes, iluminadores para que las personas sean mejores, libres de pensamiento y con capacidades más relacionadas con las habilidades personales que con las del trabajo. Por eso, con la idea de que la conciencia colectiva está evolucionando, quiso poner por delante su ofrecimiento como transmisora de conocimiento. Como habían acordado, hacía 2 semanas, se volvieron a ver, pero esta vez lo hicieron cerca del puente de la Torre de Londres, en un pequeño establecimiento asiático con asientos en medio de la calle, en el mercado. Un asiático más, pero que como siempre para el profesor tenía mucho sentido, recuerdos. Me alegra verte, Lidia. ¿Qué cara de felicidad traes hoy? Han sido 2 buenas semanas, todo está mejorando y además he logrado encontrar mi Ikigai, estoy segura. Genial, Lidia. Ahora que has descubierto tu Ikigai, me preguntaba, antes de que me lo cuentes en detalle, ¿con qué actitud estás afrontando tu futuro? La vida no es lineal, es un proceso constante de cambio. Improvisaciones entre tus intereses, tu personalidad, circunstancias y oportunidades. Ahora que has descubierto lo más importante, lo que me vas a contar, debes saber que las actividades y las oportunidades influyen mutuamente. Muchas de las oportunidades que aparecen en tu vida son generadas por la energía que creas a tu alrededor. Me tienes que decir cuál es tu actitud, Lidia. La actitud hará que se favorezca o dificulte el seguir a tu Ikigai como propósito de vida. Como decía Shakespeare en Hamlet, no hay nada bueno y malo. Es el pensamiento el que lo convierte en tal. Tu actitud será el ángulo o perspectiva desde la que percibes algo y esa actitud es manipulable. Lidia sentía escalofríos escuchando estas afirmaciones. La volvía a la seguridad que había sufrido desde niña, y el profesor lo percibía. Pero no quería dejarla terminar el proceso de búsqueda sin estar seguro que sería fuerte y no daría marcha atrás. Debía rodear su Ikigai con intenciones positivas, fuerza y compromiso, una de sus palabras favoritas. ¿Cuál es tu actitud, Lidia? ¿Cuál es tu compromiso con esta causa? Lidia tenía voluntad. No llegaba a ser una voluntad de hierro, pero sí la suficiente para afirmar que sería capaz de llevar a cabo su ilusión. Las preguntas se le agolpaban alrededor. Recordemos que vivía sola en Londres, sin pareja, y era una persona más bien independiente. Por eso lo tendría que sacar adelante sola, como siempre había sucedido hasta el momento. No quiero pensar más, quiero ponerme en marcha, profesor. Quiero hacerlo y soy capaz de ello. Lo primero será ver y medir lo que me ocupan mis compromisos actuales y ver cómo encajo la nueva vida que deseo vivir. Recuerda, Lidia, que no se trata de romper con nada, no es necesario. Simplemente le vas a dar otra dimensión a tu vida, una perspectiva que te lleva hacia tu deseo, tu ilusión. Lo sé, no pretendo dejar de trabajar, ni dejar a mis amistades, obviamente, ni nada por el estilo. Es más, realmente reconozco claramente que la forma en que tengo que llevar este plan a cabo es reforzando las relaciones actuales, aprovechando las ventajas que me da mi ecosistema, usándolo con un fin determinado. Cuando hablaba de objetivos, se le notaba un brillo especial en los ojos, que se le abrían especialmente, como si hubiera encontrado el santo grial. No en vano, por su profesión, estaba llena de momentos en los que se presentaban nuevos proyectos de interés y que le ayudaban a continuar cada día. Mientras transcurría el tiempo, Lidia volvía atrás, le iba dando vueltas a la idea de su pasión, buscando y escarbando en su pasado y presente, al encuentro de situaciones, momentos y lugares de valor excepcional. Continuando con las preguntas que el profesor le había propuesto, Lidia siguió su conversación interior en el café librería, en el que planteó esas cuestiones unos días antes. Había paseado mentalmente por sus recuerdos y experiencias de niñez, pero era el momento de volver al presente. ¿Qué le despierta curiosidad? ¿Qué le hace que el tiempo pase sin darse cuenta? Cuando pensó en estas preguntas, recordó las noches en vela y los días interminables en la oficina, en los que tenía que preparar formación interna para otros equipos de trabajo. Era su principal motivación al buscar lo mejor de su trabajo, transmitir sus conocimientos, no había duda. Le apasionaba que la escucharan e interactuar. Había pasado un par de días dándole vueltas a sus ilusiones, de antes y de ahora, y ya tenía las claves para anotar en su cuaderno, una libreta que el profesor le había regalado para volcar sus pensamientos, y todo lo que se le pasara por la cabeza. Como bien decía el profesor,
Todo lo que no se escribe se diluye, se pierde. Por eso es muy importante reafirmar lo que deduces o decides anotándolo. Lidia durante un buen rato fue anotando los conceptos que había sacado en claro tras su introspectiva y los anotó como de una lista de deseos se tratara. Enseñar a otros. Deporte como forma de vida. Conocer diferentes partes del mundo, viajar. Aprender idiomas. Organizar. Con todas estas preguntas en el bolsillo y ya casi al final del camino, llegó a su familia y se acordó de los años que el karate llenó su vida. A los 4 años, sin aún visos de conciencia, su padre la llevó a la escuela, Socotán, Madrid, cercana al puente de Segovia, en su ciudad natal, Madrid. Lidia ya era una ciudadana del mundo, como ella decía, por lo que le provocaba especial placer acordarse de su niñez y su juventud en la capital de España. Era un 3 de septiembre cuando pisó por primera vez un dojo y sin más, con su desparpajo habitual, se quedó a recibir su primera clase de karate Shotokan. Esa niña tenía la mirada brillante, activo su cuerpo, llena de energía cuando entrenaba, y siendo tan joven ya transmitía esa ilusión a los demás, principalmente ayudando al resto de alumnos a progresar. Sin duda, se sintió fluir con el tiempo que la rodeaba, su maestro, sus compañeros. Era la sensación de respeto y humildad la que la llevaba a ese estado. Pasaron 24 años de práctica continuada, pero como casi todo en la vida, el tiempo redujo su brillo en los ojos de esa niña. Lidia ya alcanzó la mayoría de edad y el cúmulo de responsabilidades y tareas hizo dejar de lado, no el deporte, sino la ilusión por él mismo. Había perdido algo. Mientras recordaba, pensaba si no debería cambiar algo en su forma de hacer deporte. Ya con 28 años, era capaz de mucho más que repetir de forma perfecta una secuencia de movimientos o ágilmente un combate. Su padre se acordaba de 2017, cuando decidió ir al Campeonato de España de Veteranos, después de casi 10 años sin hacerlo, y se lo dijo a su familia. Ahí vio las caras de asombro y al mismo tiempo el ánimo que le trasladaron todos, aún con sus dudas razonables, por haber estado tanto tiempo alejada de la competición. ¿Podría con los entrenamientos exhaustivos, la nutrición, los días previos? Sin duda la respuesta era sí. Todos la ayudaron y querían ir a verla. Esa fue la puntilla final. Cuando el torneo comenzó, miró a la grada y los vio sonriendo, aplaudiendo y animando. Ver a esa familia sentada allí arriba fue como un subidón de adrenalina, no solo profesional y deportivo, sino personal. Ahí algo cambió y mejoró en su vida. Su familia le había dado una clave más para armar el puzzle completo de su Ikigai. Esa noche, Lidia recopiló lo que Marta y su padre le habían dicho. Para poder ordenar sus ideas, se acercaba al final del análisis que el profesor le había propuesto, y todo parecía confluir. Estaba contenta y confiada. No quedaba rastro de las dudas iniciales. Estuvo tan animada que se animó a escribir una lista de sus puntos fuertes, esquemática, que le ayudara a tomar las decisiones que la esperaban. Organizada, sincera, humilde, valiente, resiliente, perseverante. Lidia empezaba a hilar conceptos, viajar, tratar a la gente. Ya se veía una parte del túnel con más luz. Lo tengo, profesor. Creo que el ejercicio ha funcionado. Me ha costado sudor y lágrimas, pero he dado con mi piedra filosofal, con mi Ikigai. Me alegro mucho, Lidia. Se te escucha contenta. Eso ya es un buen indicador de la certeza de tu descubrimiento. El proceso de descubrir tu Ikigai debe ser en sí mismo placentero. He seguido los pasos que me indicaste y me he sorprendido a mí misma con grandes descubrimientos. Ha sido un proceso de autodescubrimiento muy interesante y he dado con la tecla. Profesor, mi Ikigai está en enseñar, transmitir lo aprendido, en crear mi propia escuela donde volcar mis ilusiones y experiencias. Y bueno, tenemos que vernos. Tengo que hacer mi plan de acción para ver cómo puedo poner en marcha todo. Muchas gracias, profesor. Si te parece, nos volvemos a hablar en un par de semanas y te prometo que te cuento. Por supuesto, estoy seguro que lo harás bien. Estoy deseando saber de los progresos que llevarás a cabo. Por cierto, Lidia, necesitaré tu ayuda cuando nos volvamos a ver. No te preocupes, será sencillo para ti.
Fue la primera vez en 2 años que le pedía algo a cambio de sus sesiones y encuentros. Eso, más que descolocarla, la liberó del peso de ese retorno de ayuda que nunca quería el profesor, pero que necesitaría de ella. Como siempre, el profesor era un misterio, y eso le daba un valor especial. Y este fue el punto, un punto y seguido para ellos. Lidia había comprendido lo que debía hacer, había dejado atrás semanas de descubrimientos, miradas al pasado, al presente y al futuro, pero ahora salía por la puerta con la seguridad de poder cambiar su camino, de seguir su Ikigai, para simplemente ser feliz. Porque, ¿qué es lo que busca el ser humano en esta vida? Una de tantas que le toca vivir, nada más que eso, la felicidad, de una u otra forma. En el camino de la vida ya tengo el mando. Cuando corro, cuando ando, siendo duro, siendo blando. Este es mi destino y lo sigo acumulando. Mientras tanto seguimos avanzando por lo que pueda ocurrir con el porvenir, para prevenir lo que quizás no conozcáis. El sentido de la vida es el Ikigai, y os lo voy a explicar qué es lo que hay. Una pregunta que nos hacemos día a día, es la propuesta que nos da la vida, que aunque intimida queda duda todavía. Este viaje ayuda a superarte en cada día. El verdadero héroe es el deportista, el atleta que siempre entrena en su pista, el que entrena su salud es todo un artista. Hay que diferenciar los dos puntos de vista. Tú no eres malo por ser gordo, flaco, alto, bajo, pero sí eres malo por no dar el paso. Concéntrate, relájate y motívate, que verás cómo eres capaz de engañar hasta el fracaso. 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 Bien, ya estamos aquí de nuevo en La Voz Inclusiva Radio, hoy relatando el primer capítulo del Viaje del Héroe. Por fin hemos podido oír el rap del libro El Viaje del Héroe, y tenemos a Lareo, que vamos a hablar con él en unos minutos, que es su autor. Bueno, espero que os haya gustado la narración en exclusiva del primer capítulo. Recordemos que este primer capítulo es parte del primer libro que saldrá aproximadamente a final de año, que la temática es deporte, héroes, autoayuda, mejora, transformación, etc. Para más información podéis mirar la web exclusiva del libro, que es www.elviajedeleroedeportista.com. Ahí tenéis tanto la posibilidad de descargaros el primer capítulo como más información si queréis escribirnos para contaros más cosas. Vamos a pasar una ronda rápida, porque se nos ha ido el tiempo, como siempre, de preguntas a los protagonistas. Los protagonistas son, en primer lugar, vamos a hablar con Alicia Rodríguez, que es coautora del libro, de momento del primer capítulo. Luego hablaremos con Pedro Cabezas, que es educador profesional, experto en recursos humanos, docente, y también va a ser, además, contertulio en esta radio, con lo cual nos interesa bastante su opinión. Y terminaremos pues con una dedicación especial a nuestro autor del rap del libro, que nos hace especial ilusión porque se ha creado expresamente para esta publicación, y hablaremos con Lareo, Joel, dentro de un momentito. Comenzamos con Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola. Bueno, somos coautores, tú y yo, pero te voy a preguntar, ¿cuándo comenzaste a escribir? ¿Qué experiencia tienes? ¿Por qué estás aquí? Y eres capaz de corregirme, eres capaz de meter tu experiencia. ¿Cuál ha sido? Pues como al fin y al cabo, como todo el mundo, como dice el libro, yo empecé con una pasión, ¿no? Desde muy pequeña. Y desde muy pequeña, a los 12 años, me animé a editar un libro de cuentos, con lo que me metí en la Asociación de Escritores de Madrid. Y me he pasado media vida conociendo a escritores,
vendiendo mi libro, escuchando charlas, pero sin embargo me parece que en todo proceso creativo, artístico, se necesita una formación, y estuve 2 años en la Academia de Escritores de Madrid, y en esa aprendí muchísimo y continúo con formación, continúo formándome, formando a los demás y haciendo que una manera de expresarnos consigamos dominarla, porque al fin y al cabo es una técnica, y continuamente mejorando y aprendiendo sobre todo. Me consta en primera persona porque, como os podéis imaginar, yo soy formador, educador y he escrito mucho, pero nunca narrativa, con lo cual la aportación de Alicia a este libro como coautora ha sido más que fundamental. Obviamente sin ella, porque está claro que no habría sucedido. Pero desde tu punto de vista, ¿por qué ser coautora de este libro? ¿Qué es lo que te atrajo de la idea cuando estuvimos hablándola hace ya casi un año? Pues la idea, básicamente lo primero que pensé es todo esto, toda la formación, todo el contenido que contiene este libro, tenemos que llevarlo al lector, ¿no? Y para llevarlo al lector se necesita una técnica, se necesita una manera de llevarlo bien. Para ello, y hacerlo aún más ameno y que le resulte más atractivo al lector, hemos estado bastante tiempo de creación de narrativa, de básicamente lo que quiere contar el autor, lo que necesita escuchar el lector y cómo llevárselo bien. Sin duda, la verdad es que no sería lo mismo sin una buena narrativa. Escribir, no puede escribir cualquiera y hace falta, profesionales o gente que sepa alrededor. Por último, ¿cuál es la impronta que dejas en el libro? ¿Qué es lo que la gente que está enfrente lo va a leer, tanto este capítulo gratuito, descargable desde la web y por peticiones o desde redes? ¿Cuál es la impronta que dejas tú? ¿Cómo te van a reconocer a ti en este libro? Pues la impronta que dejo en el libro es tal vez una marca narrativa, ¿no? Es decir, una manera de que el lector lo lea y que diga, lo he entendido de esta manera, lo he hecho llevar de esta manera, y esta narración tal vez es un poco mi marca personal. De acuerdo, obviamente, con los objetivos del libro y del acuerdo del lector y el escritor, pero siempre dejando a través una marca a través de mi escritura. Desde luego que se va a notar y los que la conozcan lo van a ver. Gracias, Alicia. Bueno, vamos con Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Luis, encantado. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, porque como habéis observado en la lectura del libro, la parte más amplia, no sé si decir la más difícil, pero la más amplia, la más larga, la más agotadora es la del narrador. Desde que nos conocemos y hace ya bastantes años, por nuestra vocación educadora de ambos, la voz de Pedro siempre me ha gustado, siempre nos ha gustado a todo el que estamos alrededor. Antes de preguntarte cosas sobre los alumnos, sociedad, etcétera, ¿cómo te ha sido? ¿Te ha sido complicado la narración o la preparación a la narración? ¿Cómo lo ves? Pues Luis, te tengo que hacer una confesión. Tengo que revisar mis técnicas de respiración porque sí que es cierto que uno que ya peina canas, como comentábamos al principio, ¿verdad? Como tú comentabas en tu presentación, siempre se encuentra con distintos retos y el de hoy ha sido uno de ellos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay mucho margen de mejora, lo cual me viene muy bien, ¿no? Debo reconocer que escuchando, yo no habíamos podido practicar esta narración al completo por ocupación de cada uno de nosotros. Y Pedro, te has marcado varias páginas consecutivas narrando que yo decía, este hombre se nos va a caer en un momento dado. Bueno, lo has controlado perfectamente. La voz de Pedro en este caso yo creo que es maravillosa. Todos los que están alrededor, como digo, lo reconocen y es el mejor narrador que podíamos tener. Me gustaría, Pedro, que nos acompañaras hasta el final del libro, hasta final de año, y pudiéramos hacer alguna narración o similar y bueno. En todo caso, a Pedro le tendremos, y muy en breve, menos de 2 semanas probablemente, como experto en recursos humanos, en educador, le tendremos dialogando conmigo y con otras personas. Desde tu punto de vista, brevemente, ¿qué aporta este libro a la sociedad y al deporte? Un punto de vista externo, porque has leído el libro, pero ya estaba bastante terminado, con lo cual no has podido participar en las decisiones, pero... Pues
Mira, Luis, entiendo que debo ser breve, porque tengo tantas cosas que comentar que voy a intentar haré un esfuerzo de concreción. Me quedo con algunas de las palabras que en la lectura del libro y a lo largo de conversaciones han podido surgir, ¿no? Me quedo con ilusión, me quedo con fracaso, me quedo con proceso, me quedo con proyecto, me quedo con herramientas y me quedo con marca personal. Ahí hay todo un catálogo de ideas y de conceptos y de herramientas que yo creo que pueden ser muy de utilidad, lo vemos día a día en el aula y yo creo que pueden aportar muchísimo en el proceso de educación y en el proceso de incorporación en el mundo laboral de los alumnos, ¿no? Sí, la verdad es que has tomado nota perfectamente porque aunque todavía sea un misterio, se trata de eso, no vamos a desvelar el libro completo, pero el guionado que tenemos hecho ya efectivamente incluye eso, incluye procesos, transformación, concepción del fracaso, todo lo que has dicho es lo que vamos a incluir. Creo que el libro os va a sorprender porque parece este primer capítulo que, bueno, es autocontenido, tiene su chicha, ¿no? Como se suele decir, pero va a tener mucho más. Incluso va a tener bastantes sorpresas de las que son necesarias en un libro, ¿no? De males, el profe no va a ser tan buena persona como parece, bla, 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 etcétera, etcétera. Una cosa más, Pedro. Son 4 libros. 4 libros completos. La historia, hasta dentro de 4 libros, no se termina, en cierto modo. Pero cada capítulo es autocontenido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que el lector puede aprovechar este concepto de, no trilogía, sino 4, nada menos, pero que cada capítulo es autosuficiente por sí mismo? Desde tu punto de vista. Pues desde mi punto de vista creo que puede ser muy interesante. Como comentaba antes Alicia, puede haber un guión narrativo, ¿no?, que conecte los diferentes libros, pero al mismo tiempo se pueden encontrar diferentes herramientas que a lo mejor nos aportan o que podemos descubrir a medida que vamos avanzando en la lectura del libro, pero que por otro lado se pueden convertir, pues eso, en compartimentos diferenciados que a lo mejor nos aporten herramientas que nos ayuden en la construcción y en la elaboración de esos proyectos, ¿no?, de cara a futuro. Esa es la idea, exactamente. Quería que Pedro un poco refrendara el objetivo, que el objetivo es que cada departamento estanco tiene su sentido, son herramientas que vamos a ir barajando continuamente. Pedro, te tendremos aquí en breve. ¿Con qué temática vamos a compartir media horita o una horita tú y yo aquí? Pues por tu parte. Vuelvo a utilizar la primera palabra de mi lista que he utilizado antes, que es la ilusión, y yo creo que la ilusión la podemos conectar quizás con la felicidad, ¿no? En un momento determinado se habla de felicidad en la lectura del libro, del primer capítulo que hemos hecho, y yo creo que puede ser muy interesante que conectemos la felicidad en el mundo del aprendizaje, o aprender a ser felices, o ser felices aprendiendo y enseñando. Bueno, yo creo que por ahí tenemos margen de conversación larga y tendida. Genial, así lo haremos. Estad atento a las redes sociales, desarrolla tú en Instagram, desarrolla tu mente en YouTube, Facebook, porque ahí es donde diremos siempre la temática que va a venir cada jueves en directo. Gracias, Pedro. Un placer. Y gracias por el esfuerzo, que es más que notable por lo que vemos aquí en directo. Vamos a escuchar de nuevo la melodía del viaje del héroe. En el camino de la vida ya tengo el mando. Cuando corro, cuando ando, siendo duro, siendo blando. Este es mi destino y lo sigo acumulando. Mientras tanto seguimos avanzando por lo que pueda ocurrir con el porvenir, para prevenir lo que quizás no conozcáis. El sentido de la vida es el Ikigai, y os lo voy a explicar qué es lo que hay. Una pregunta que nos hacemos día a día, es la propuesta que nos da la vida, que aunque intimida queda duda todavía. Este viaje ayuda a superarte en cada día. El verdadero héroe es el deportista, el atleta que siempre entrena en su pista, el que entrena su salud es todo un artista. Hay que diferenciar los dos puntos de vista. Tú no eres malo por ser gordo, flaco, alto, bajo, pero si eres malo por no dar el paso. Concéntrate, relájate y motívate, que verás cómo eres capaz de engañar hasta el fracaso. 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 Joel, buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, este señor es el autor de esta melodía, específicamente hecha para el viaje del héroe, que no voy a decir en qué corto tiempo lo ha hecho, que no horas, porque las horas que le ha echado son muchas,
pero el esfuerzo que ha hecho en un corto plazo de tiempo tiene su mérito. Queremos hablar contigo, queremos preguntarte cosas, queremos saber dónde estás, qué es lo que estás haciendo, pero yo tengo que contar antes la anécdota, como suelo contar, con Pedro no lo he hecho, de cómo te conocí, porque él trabaja en diferentes negocios y Sí, tiene su tengo afición a la música. varios proyectos, sí. Exactamente. Y nos conocimos en la playa, cuando básicamente coincidimos, pues cada uno con sus tareas, y ni me acuerdo cómo surgió la conversación de que eras cantante de rap. Bueno, yo lo sabía. Yo sí me acuerdo. Yo lo sabía por Alicia. Yo ¿Cómo fue? te pregunté a ti... te pregunté a ti tu profesión y ya a partir de ahí... bueno, te pregunté a ti y a tu mujer. Y a partir de ahí yo te dije lo que yo me dedicaba. Y rápidamente, como suelo hacer además, te dije, Sí. ¿y dónde estás? Y me enseñaste un vídeo, me diste Claro. una referencia de YouTube, Sí, mi que Instagram. luego diremos en Instagram. Bueno, pues aparte de la cordialidad y lo buena persona que parece ser, bueno, nos conocemos tampoco tanto, pero parece ser, a mí me llamó mucho la atención, me encantó lo que escuché en ese momento, a mí me gusta mucho el rap. Y se me encendió la bombilla y te propuse, pues ese mismo día, yo creo que fue cuando te Sí. propuse, ¿tú podrías hacer una canción para este libro? ¿Fue ese mismo día, más o menos? Sí, ¿no? yo creo que fue el mismo día. Exactamente. Y lo que tiene valor aquí no es mi petición, lo que tiene valor es su respuesta, que su respuesta fue, por supuesto, aquí obviamente, señores, no hablamos de dinero en ningún caso, No. ni Pedro, ni Alicia, obviamente, ni Joel. Por cierto, Lareo para su nombre Sí, pero artístico. ahora mismo soy yo él. No hablamos de dinero, en cambio él dijo, voy a echarle muchas horas, y me consta que muchas horas, incluso un estudio de grabación, lo cual tiene un coste, para ayudarte en este proyecto de forma no interesada. Bueno, muchas gracias por todo esto. Gracias a ti. Vamos a fomentar esta música, no solo esta música, sobre todo también tus otras músicas y tus proyectos a partir de ahora. Él nos va a ayudar, tenemos el compromiso de ayudarnos no solo del capítulo 1, porque lo que hemos oído es 1 minuto, ¿no? Sí, tengo 1 minuto y el tema entero dura 3. Eso es, y el tema entero lo vamos a seguir haciendo hasta el final del libro, digamos. Claro, claro. Vale, evolucionará con los diferentes capítulos y Claro. final de año tendremos, señoras y señores, tendremos los 3 minutos de un verdadero y completo rap. Bueno, Joel, ¿cómo te inspiras para componer canciones? ¿Hay proceso para componer una canción de este tipo que es puro sentimiento? En realidad, mi inspiración llega cuando en mi círculo de amistades o mi círculo en sí, no tienen por qué ser amistades, influyen en mi vida, porque todo lo que escribo es a mi vida. Entonces, yo cuando tú me hablaste de tu proyecto, yo estaba bastante interesado porque es un proyecto muy, muy interesante y a mí me gusta, personalmente. Y yo creo que todo el mundo que se lea el libro le va a gustar. Entonces, y yo creo que puede llegar a cambiarte la vida y me parece bastante interesante, y el caso es que mi inspiración fue a partir de todo lo que me dijiste tú. Solo con leer, creo recordar que me dijiste la introducción, Sí. ya captaste la esencia. Sí, lo cual, pillé varias ideas bastante interesantes. Lo cual a mí me ilusionó muchísimo, porque quiere decir que está medianamente bien escrito, porque se trata de que al comienzo tengamos una Claro, idea, ¿no? claro. Bueno, en nuestro caso, tu canción del viaje del héroe es la canción oficial. ¿Y cómo captas la esencia de algo así? Es decir, tú recoges de la calle o de tu familia o de tus amigos, pero en este caso te venía impuesto un poco. ¿Cómo hiciste ese proceso? ¿Cómo trabajaste en este caso? Hombre, pues cuando me pasaste el primer capítulo, pues yo me lo leí y te pasé la base y dijiste que te gustó, a mí también me gustó y ya está. O sea, yo me pongo en mi habitación, o en mi habitación o en cualquier tipo de sitio que me guste, como el parque o yo que sé, en el metro también improviso, en cualquier sitio, ¿no? Pero sobre todo en mi habitación, y me puse la base y empezaron a surgir ideas. Y pues así surgió. La única básicamente. indicación que le di a este señor fue que hubiera piano de fondo. Sí. Porque soy un apasionado, sin saber tocarlo desgraciadamente, pero soy un apasionado del piano. Y fue mi única indicación, que tuviera una base de piano
y nada más. Y bueno, enviarte el capítulo, obviamente. Y como podéis ver, pues lo ha calcado. Continuaremos con trabajando en ello. ¿Cuáles son tus planes musicales? ¿Qué buscas? Como Joel y fuera del viaje del héroe incluso. Planes en sí, lo que más me interesa es que lo que yo represento en mis temas, que le llegue a más gente. Que la gente lo escuche, le guste o no, pero la gente lo escuche. Porque Sí. lo que yo escribo es relacionado con mi vida y pues Sí. me parece muy importante. Y Realmente el viaje del héroe es solo una pieza más, perdón. Es una pieza más de mi vida. De tu vida y de tus objetivos. Yo estoy de acuerdo y creo que según vayas leyendo también, porque Joel va a ser de los primeros que descubra cada capítulo, claro. Obviamente creo que hasta te va a ayudar o educar porque es el objetivo, Sí, ¿no? hombre, Como cualquiera, una por persona supuesto. joven como tú. ¿Cuántos años tienes ahora? 20. Bueno, 21 cumplí ayer. 21 más o menos como yo, por ahí estamos. Entonces, realmente eres joven, por lo tanto este libro también es para ti. Claro, y para todo el mundo, en realidad. Bueno, pues yo solo tengo palabras de agradecimiento porque insisto que aquí el dinero no fluye en estas cosas, sino fluye la ilusión y la pasión. Y todos los que estamos aquí, todos los que participan en el viaje del héroe, todos los que han podido participar, incluyendo, por cierto, los epílogos del final del capítulo, muy interesantes, de personalidades de referencia en España y internacionales del mundo del karate. Tocaremos deportes distintos en cada capítulo. Bueno, pues yo solo tengo palabras de agradecimiento para ti. Seguimos trabajando, si te parece bien. Sí, claro, por supuesto. Os aventuro una exclusiva y es que el viaje del héroe va a tener una bebida propia y, por supuesto, como agradecimiento, Joel va a tener su música impresa en la etiqueta de esa bebida. Lo desvelaremos en próximos programas. Poco más. ¿Cómo te puede encontrar la gente, Joel? Me pueden encontrar en Instagram, @joel_Muñoz98 y nada más, con eso suficiente. Muy bien, pues Instagram y no olvidéis seguir Desarrolla tu mente, Desarrolla tú en Instagram, Desarrolla tu mente en Facebook y la web que ya está preparada, www.elviajedeleroedeportista.com. Ahí podéis bajaros el capítulo y en breve, dadme un día para prepararlo, la música de Joel también la podéis bajar desde ahí para tenerla, aunque la publicaremos. Sí, hoy en los mismo, dos, ¿no? en los dos Instagram lo publicaré. Estará en las redes de forma inmediata. Nada más por hoy, nos hemos ido un poco de tiempos, como es habitual ya últimamente. Volveremos con el viaje del héroe dentro de 4 programas por los ciclos que sabéis que retomamos. Gracias por la atención a todos y gracias Pedro, Alicia, Joel. Y gracias a ti. Seguimos en contacto. Gracias, Luis.